vamos a hablar un poco de masonería, la masonería invisible. Y esto es de un libro de Ricardo de la Cierva. Esto es extractos de este libro, ¿sale? Pero alguien por ahí preguntó ¿qué es la masonería? Y en base a este libro le contestan. August Vollstick recoge más de 50.000 títulos de libros sobre la masonería en los 3 volúmenes de su Bibliographie der Freimaurerischen Literatur, publicados en 1911 a 1913. Su reedición en Hildesheim, año 1967, incluye un 4º volumen con el suplemento elaborado por Beyer. Desde 1967 se han incrementado considerablemente el número de estudios sobre la masonería. Alguien puede pensar que la obra de Ricardo de la Cierva será una de tantas y despacharlas con una recensión anódina. Oye, bro, ¿tú tienes este libro? La masonería invisible de Ricardo de la Cierva. Adi, ¿cómo estás, mi querida Adi? Buenas noches, bienvenida. Qué canción grita, ¿verdad? Chihuahua, te digo que yo sí, no sé, yo sí sé de eso. Cuando tienes el romanticismo en la sangre, en serio que cualquier cosa lo haces bello. Bienvenida, mi querida Adi, qué gusto tener a 2 nenas por aquí. Pues qué bueno que la escuchaste. Ahorita vamos a poner otra de la misma línea. Ok. Desde 1967 se han incrementado considerablemente el número de estudios sobre la masonería. Alguien puede pensar que la obra de Ricardo de la Cierva será una de tantas y despacharla con una recensión anódina. De intento he dejado transcurrir un año para comprobar las reacciones y su tono. No me he equivocado al suponer que iban a ser escasas y como un recelo, por no decir temor, a reconocer los méritos de esta obra, así como la valentía del autor. Y es muy cierto. Fíjense, amigos, necesito revisar, no me acuerdo. Pues sale. Luego te paso el escrito entonces. Fíjense, amigos, que la masonería no es fácil de estudiar. Es muy complicada. Fíjense que no todos pueden tener acceso a la información. Los que de verdad tienen pues cosas así más fuertes, más profundas, es porque o se han infiltrado o les han pasado la información como a nosotros nos está pasando. Nosotros tenemos información de un masón que no conozco, no sé su nombre, no sé quién sea, pero el bro Yerbus sí. Y él nos está pasando información de masonería, azul, rito escocés. Hay diferentes logias. La masonería tiene muchas ramas, tiene varias logias, no solamente en México, en todo el mundo. Entonces, el que se aviente uno, hoy sí alcancé a escuchar. Gracias, Adi, de verdad muchísimas gracias. Ahora vamos a poner otra, vas a ver. El que se atreve a estudiar esto lleva varios riesgos: emocional, mental y físico. En el grado 5 de masonería azul, qué chido, Adi, me encanta eso, me gusta, qué rico que tengan sonrisas. En el grado 5 de masonería azul habla del secretismo, del ocultismo que hay en ella. Si alguien se atreve a no seguir la línea de esto, que sea oculto, que sea secreto, se dice ahí que los mandan a sueños. Yo le llamo, te carga el payaso, te dan cuello, te mandan a matar, así de fácil y sencillo. No solamente para los que están dentro de la logia, sino para aquel que se atreva a filtrar información. Nuestra fuente corre un riesgo al que nosotros estemos hablando esto, y nosotros también. Al bro y a mí nos vale gorro, no tenemos miedo. Digo,
Si de por sí nos va a cargar el payaso, bueno, pues por lo menos que nos cargue informándolos, ¿no? En el caso de nuestra fuente también tiene un riesgo si se llegan a enterar que que está pasando información. Y si la va a pasar es para pues tener más borregos a su rebaño, pero no lo vamos a hacer así. Nosotros nada más estamos informando, nosotros estamos compartiendo lo que nos llega y sobre todo analizando qué es lo que quieren de nosotros, hasta dónde quieren llegar. Entonces sí es cierto lo que dicen en esta parte de este escrito o este libro, donde el autor pues sí se la avienta, no sabemos de qué va a hablar, vamos a verlo poco a poco, pero no cualquiera se avienta a hablar de esto, en serio se lleva un riesgo. Sí permiten que haya youtuberos, que haya cierta gente que habla de esto y demás, pero algo más profundo, de verdad, no cualquiera. Ok. Así como la valentía del autor, su honradez y su afán por buscar y encontrar la verdad con una metodología concorde con el rigor científico, en la medida de lo posible mientras se adentra en un campo sembrado de minas. En la oscuridad visible, como llama a la masonería el ritual de su tercer grado, título también de su excelente estudio. Vamos a ver un poquito de historia, vamos a leer el escrito tal y cual me lo entregaron. Al final vamos a encontrar cosas muy interesantes, muy fuertes. Capítulo 1. Algunas precisiones léxicas. Antes de tratar de algo cuyo léxico y semántica no son comunes a todos los hablantes, es preciso acotar el valor y los matices semánticos de las palabras que se van a usar. De otro modo, los hablantes exponen a un diálogo entre sordos o más acertado. Bravo por el autor para hablar de esto. Qué bueno que lo pone claro y trata de que esto llegue a todo mundo. Hablar el mismo idioma en el plano de los significantes, pero distinto en el de los significados. Es decir, están condenados a precipitarse en una algarabía y no entenderse, incluso aún supuesta la mejor buena voluntad. Al menos desde el siglo III a.C. se usó el griego laikos, laike, laikon, para designar lo perteneciente al laos, que esto significa pueblo. Presente ya en los poemas homéricos, esto fue en el siglo VIII a.C. Su derivado laicus, laica, laicum fue introducido en el latín por los cristianos en las últimas décadas del siglo II después de Cristo. Pero muy pronto se generalizó al empleo de la terminación masculina válida o aplicable también para el femenino. Por eso pasó a las lenguas romances, concretamente al castellano. En la época medieval en su forma derivada lego, que designa a los monjes o religiosos no clérigos. Es muy raro el uso femenino de lega. En época tardía, en el siglo XIX, se introdujo el cultismo laicismo, con un significado extraño y hasta hostil a su uso cristiano y al cristianismo mismo, así como incluso a lo meramente religioso, sagrado, sea cristiano o no. Es el conservado por el femenino, laica, escuela laica, enseñanza laica, constitución laica, leyes laicas, pero, superado ya el sentido cristiano del masculino laicos, ha sonado la hora de hacer lo mismo con el femenino laica. Su significado no cristiano ni religioso e incluso anticristiano y antirreligioso corresponde al laicista, que además ofrece la ventaja de ser un caso de lenguaje inclusivo, abarcante del masculino y del femenino, tan caro a las feministas radicales. Ay. No obstante, tengo la certeza de que los laicistas o participantes del laicismo, término masónico en cuanto a su significado, al menos en su origen, no están dispuestos a llegar a un acuerdo. Fíjense cómo de pronto nosotros en la escuela nos dicen la ciencia, psicología, tratado o historia o ciencia que estudia tal, que viene de latín, logos, tratado o estudio, psico, mente, psique, no sé, ¿no? Estamos tan acostumbrados, en la escuelita nos programaron de esta manera y no nos damos cuenta que toda esta educación tiene una base masona o masónica. Y no nada más en ello. ¿Saben en qué? En el himno nacional.
en nuestra bandera, en nuestros símbolos patrios, no solamente de México, de todos los países del mundo. La misma disparidad se observa en el uso de los abstractos correspondientes laicidad, laicismo, el léxico católico y en general en el cristiano laicismo. Intentó de recluir lo cristiano y lo religioso en el foro de la conciencia individual y de los templos y aledaños. Y secularismo, la visión agnóstica de lo temporal y terreno. Se contraponen a secularidad y laicidad que proclaman la autonomía de lo temporal, realidades y actividades sociopolíticas, culturales, sindicales, económicas y profesionales. Respecto a lo eclesiástico o clerical, no de Dios ni de lo divino, como pretenden el secularismo y el laicismo. La laicidad se opone al clericalismo, mangoneo de los clérigos en ámbitos profanos que no son de su incumbencia específica, pero no rompe ni deshilacha su ligazón con Dios ni con lo divino. O, si se trata de católicos con la iglesia y con la eclesial, la laicidad y la secularidad, como la unidad, la apostosilidad, la historicidad, etc., son notas de la Iglesia católica. El laicismo, el secularismo, el historicismo, etc., son sus deformaciones. Fíjense cómo la masonería de pronto hay unos conceptos. Creo que las independencias de los países occidentales fueron hechas por masones. No, mi hijo. No nada más no nada más en América y Europa occidental, por todos lados. Sí fueron hechas por masones. Así es, mi querido. Ahora, observen. Es un poquito complicado de entender estos términos, muy complicado. Y si no estamos familiarizados con ellos, pues menos. Aquí lo interesante es observar. Hay una parte, no sé si lo llegaron a ver, donde una independencia ficticia. Ándale, mi querido Arturo, ficticia, totalmente de acuerdo contigo, porque es pura manipulación. Al ser hechos por masones, no pueden ser reales, llevan un trasfondo. La masonería, ¿saben? Ya pasó aquí el Bro Yerbus, que él es el especialista en masonería aquí en el canal. Se creó con una base fundamental. Y si ustedes se clavan en este rollo, no en el que se tienen que programar, no, en que con esto ustedes van a aclarar muchas cosas. La masonería se creó para el dominio y el control del mundo. Cuando tú ya tienes esta base, cuando tú ya tienes esta información, entonces tú te das cuenta, comprendes y entiendes por qué el comportamiento de gobiernos, de que si las independencias o que si las revoluciones fueron manipuladas o son puro cuento chorero, lo empiezas a observar de esta forma. Son ficticias, como dice Arturo. Es cierto, no existen. Simplemente cambian de bando, ¿no? Y esa palabrita laico la utiliza en el catolicismo. Sí, mi querido Arturo. Y observa, mira, cómo en la masonería le llaman de una manera y de pronto, ya en el catolicismo, como dicen aquí, lo vuelven, ¿qué? Lo deforman, ¿no? Lo deforman. Pero lo único que sí podemos entender, así decimos en México, es la misma gata, nada más que revolcada, ¿no? Ok, vamos, continuamos. La masonería tiende a usar laico, laica, laicidad, y sus correspondientes en las lenguas romances con el significado de laicista, laicismo. Piénsese, por ejemplo, en la filosofía humanismo laico, base de la Fundación Cibes, en la Confederation Generale des Oberlangues, esto es francés, no sé si lo haya pronunciado bien, espero que sí, de las que se habla más tarde, también en el Institut d'Etudes des Religions et de las Laïcités, de la Masónica Universidad Libre de Bruselas. Una de sus revistas más representativas se titula La Tomus, palabra latina que significa cantero, albañil, masón. Fíjense, eso significa masonería o la Tomus, cantero, albañil, masón.
Al leer este y otros términos conviene tener presente que la polisemia o pluralidad de significados es una propiedad de todas las palabras. Para descubrir su significado preciso en cada texto es preciso conocerlas, no aisladas, como leídas en un diccionario, sino enmarcadas en su contexto con todas sus ondas. En 1951 se celebró en Montevideo, Uruguay, el primer Congreso Internacional de Laicidad, auspiciado por la masonería de Argentina y de Uruguay. El Gran Oriente de Francia ha instituido un observatorio internacional de la laicidad contra el clericalismo, el integrismo y el dogmatismo, y ha elaborado un libro blanco de la laicidad, concepto que dice haberse institucionalizado en Francia desde 1905. Se apoya sobre dos pilares: la libertad absoluta de conciencia y la separación total de la Iglesia y del Estado. Que esto no lo creo. De verdad yo no creo. Yo no creo que haya una separación entre la Iglesia y Estado. Se han formado dos sistemas, ¿no? El Estado y la religión. Son paralelas, tienen funciones de controlar, de controlar a la gente, de controlar a la humanidad, pero cada uno de ellos lleva la misma filosofía, y es la masonería. Así es que no están tan separadas. Trabajarán a lo mejor cada quien por su parte, ¿no? Pero al final darán resultados a su patrón, a su jefe, a aquellos que se hacen llamar masones, o que son sus jefes, la élite. Pero si seguimos estudiando, podemos llegar a encontrar que es probable que la Iglesia Católica, el Vaticano, tras sus bambalinas, son quien de verdad gobierna a este mundo. A ver, vamos a ver qué dicen. Claro, se dan la mano por debajo de la mesa. Ándale, algo así, mi querido Arturo. Algo así. Capítulo 2. La realidad invisible de la masonería y sus vertientes. No pocas realidades conjugan una doble vertiente, la visible y la invisible, que son como el cuerpo y el espíritu, constitutivos del ser humano. La peculiar importancia de lo invisible en la doble dimensión psicosomática es, si cabe, mucho mayor en la masonería por su condición discreta, según el léxico masónico, o secreta, como traducen tanto el vulgo como los expertos no masones. Precisamente el autor trata de describir y descubrir la vertiente invisible, siguiendo el consejo de León XIII: arrancad su máscara a los masones. La masonería desenmascarada se titula otro estudio. Dada la complejidad y amplitud de la obra, esta nota bibliográfica va a quedar reducida a desentrañar el adjetivo invisible del título y poco más. El autor habla de masonería visible e invisible, al mismo tiempo que dentro de la visible diferencia dos vertientes, a saber, la de la masonería aparente y de la masonería real. Fíjense qué interesante, ¿no? Nos dice que la visible se manifiesta de dos maneras. Una, que vas a creer que existe, la que aparece por todos lados. Y otra, o sea, que por ejemplo, ¿no? Todo el mundo va a hablar de masonería, sí, que se tienen un saludo masón, que algunos van a hablar por aquí, otros van a hablar por allá, pero otra es la real, ¿no? Todo es control de humanos, pero los laicos son el dios masculino y pierden el sentido de la diosa femenina. No, hombre, Caín, pues todos lados están perdido la parte diosa femenina. Sí. A ver, déjenme ver que ya me perdí. Ah, sí, la masonería aparente. Nosotros hemos estudiado muchísimo y tratamos de observar esto de los grados ahí en la masonería azul, rito escocer. Nos hemos dado cuenta que dan una apariencia. Hay una parte donde hablan de pronto, y hasta a veces nos burlamos diciendo, pasen los pañuelos que vamos a llorar, ¿no? En que ellos se hacen muy humanistas, quieren a la humanidad, quieren ayudarlo por el bienestar, por la mejora del mundo, ¿no? Yo le llamaría eso
la masonería aparente. Pero de pronto seguimos estudiando, seguimos leyendo estos escritos que han compartido sobre la masonería y observamos que no es verdad. De pronto ya nos llaman lacras, de pronto ya nos llaman plagas, de pronto ya nos dicen que a nosotros se nos va a dar cierta información y ellos van a controlar la absoluta, ¿no? ¿No? Claro que todo es control de humanos, pero leí el libro de los Illuminati y el Nuevo Orden Mundial de Benjamín Hernández. Es bueno para empezar a aprender un poco de ellos. Sí, un poquito. Y sí, mi querido Yerbus dice que es la que estamos estudiando, la real, la de masonería azul, rito escocés. ¿Será que ese trasfondo es como un mecanismo de defensa? No lo sé, mi querido Arturo. No, es que no capto cómo puede ser un mecanismo de defensa. Como de que pongo una barrera para que nadie se dé cuenta que estoy dominando. Sí, puede ser. Ellos siempre nos darán las obras. Ándale, mi querido Caín. Ándale, ¿no? No. Por masonería aparente entiende las logias, las ceremonias, ornamentos y ritos en los que aparentemente se centra la actividad masónica. O sea, lo que masonería dice ser. En cambio, vincula la masonería real con su poder histórico, estratégico, social y político. Es decir, lo que realmente es. Califica a ambas de visibles porque si bien la masonería real puede estar oculta, y de hecho así se encuentra muchas veces, sin embargo podemos indagar sobre ella, descubrirla, pero eso es visible a la investigación. Al contrario, la masonería invisible es una configuración masónica más difícil de detectar y hasta de definir, pero que intentaremos revelar a nuestros lectores una vez conseguidas las rutas de acceso y los puntos de observación que nos permitan captar sus secretos. Con sus palabras, la invisible comprende la masonería satanista y la mundialista. Respeto esta clasificación del autor, pero casi siempre resulta difícil deslindar en la masonería lo aparente de lo real, ni esto en cuanto visible a la luz de los sentidos y de la investigación de lo invisible. Prefiero considerar todo como partes o pasos que tratan de adentrarse en la oscuridad de la masonería, cada vez más invisible. He aquí una serie de síntomas convergentes de la misma dirección y por lo mismo demostrativos de la invisibilidad masónica. No es satanista, es luciferiana. Eso es muy importante, mi querido bro, lo que acabas de decir. Sí hay que tener cuidado, Sí hay que tener cuidado porque muchos creemos, confundimos Lucifer con Satanás, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Creemos, por ejemplo, guaruras, dice Adi. ¿Guaruras de quiénes, mi querido Adi? Hay guaruras. ¿Quiénes? No, yo no tengo guaruras. Quisiera, pero no tengo. Quisiera, pero no. No salió. No sé qué querías poner, mi querida. Fíjate que sí es muy cierto. Si ustedes leen la Biblia, y lo hemos visto, los que han llegado a verlo con los documentales de David Parceriza, de que hay dos dioses, ¿no? En la Biblia aparecen dos dioses, Yahvé y Jehová, ¿no? Y como que uno es medio cruel y otro es como que bonachón, ¿no? Pero tampoco es tan lindo que digamos, ¿no? Así también es importante que sepamos quién es Lucifer y quién es Satanás. No es lo mismo. Ellos creen en una entidad que se llama Lucifer, ¿sale? Y esa entidad está como por allá, por una dimensión tal, más arriba que los Anunnakis, mucho más arriba que los Anunnakis, y que lo honran por ser un ser sabio, ¿no? No es lo mismo Lucifer a Dios, más bien Lucifer pertenece a Dios, el creador, el omnipresente, aquel ser que creemos algunos y algunos otros no, pertenecen a él, ¿no? Entonces, vayamos comprendiendo que no es lo mismo satanista que luciferiano, ¿ok? ¿Quién sabe quién se cayó? Enek. Para que podamos comprender, porque a veces nos vamos con que hay oscuridades y a veces no, sí lo manejan, pero no del todo. Y por lo regular cuando hablan de satanismo, eso lo dicen religiosos. Y eso ya es un fanatismo. Entonces vamos empezando a observar.
No decía que a mí se me hace raro que Rockefeller y los Rothschild traen casi nada de personal de protección. Ah, ya. Y algunos que son de rango bajo en la Amazonía traen como 40 guaruras. En los videos se ve claramente. Oye, tienes razón, mi querida Adi. Pero yo preguntaré, Adi, sus guaruras, ¿será que no los traen porque... o más bien, sus guaruras serán invisibles o visibles? O los masones, como no tienen tanto poder, pues los tienen que traer físicamente. Y como los otros sí tienen poder, pues pueden traer hasta guaruras invisibles. ¿Será? Es pregunta, no sé. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, continuamos con esto. La simbología masónica. Todo lo humano rebosa simbolismo, mucho más lo masónico. En una de las visitas de Ricardo de la Cierva a una exposición en la que se escenificaba una logia con sus 3 columnas, en la sede del Grande Oriente Francés, esto en París, la guía me explicaba que las 3 columnas se referían a la masonería visible, pero que existía allí misma una 4ª columna, solo visible a la luz masónica, que naturalmente yo no poseía. Entonces le pregunté, dado a su alto grado en la orden, ¿usted la ve? Sin vacilar me respondió naturalmente, aunque solo en el plano de los símbolos. He aquí algunas de sus manifestaciones. Los símbolos verbales, la jerga masónica. La palabra por su misma etimología es una parábola, o lo lanzado hacia afuera, una proyección exterior, sensible de lo mental y a la vez una referencia a lo invisible, o sea que tienen simbología invisible, que no la ves. No, resulta que hay una 4ª columna, mi querido bro, y es invisible. Yo sé que Yahvé y Jehová es el mismo, ahora mismo no recuerdo la traducción. Según las religiones, sí es el mismo. Según lo que algunos hemos estudiado en otros rollos, pues no, resulta que no, son diferentes. Y sí, mi querido Arturo, yo lo veo así, guaruras de otra dimensión, fíjate que sí. Es por el desconocimiento de la mayoría de la gente que no saben o no los conocen. Pues sí, mi querido bro. Y yo creo que con esta información podemos indagar. O sea, tú nos proporcionas una información, esto también nos sirve. Y podemos también irnos con la masonería visible, con lo que llegamos a ver en los videos, en lo que nos comparten y demás. Y ya podemos entender más, meternos más a lo que estos cuates... cómo se mueven, cómo nos programan, cómo nos dominan, ¿no? ¿Para qué? Pues ya lo sabemos, para ser esclavos. Pero ¿cómo le hacen, no? Y a lo mejor nos puede servir. Esa información nos puede servir para la desprogramación o cambiar el sistema. El significante es lo como todos los signos consta de significante y significado. El significante es lo audible de la palabra pronunciada y lo visible de la escrita. El significado es como el alma encarnada en el cuerpo o significante. Su estructura en varios estratos: el conceptual, el psíquico afectivo, el símbolo cultural. Las palabras masón, masonería, tecnicismos de origen francés-inglés, incorporados ya al léxico español, originariamente significaban albañil, albañilería, alusión evidente a la masonería operaria o constructora de catedrales, monasterios e iglesias en el medioevo. Los albañiles, sobre todo los cualificados, estaban organizados en cofradías de impronta cristiana que celebraban las fiestas de sus santos patronos participando en una misa, en la comida de confraternización, etc. A lo largo del siglo XVII fueron aceptados otros profesionales, abogados, cirujanos, mercaderes, filósofos, etc., que con el tiempo se impusieron de modo exclusivo. Así se incubó la masonería especulativa. Claro, no está de más la información y te digo que la masonería invisible es el esoterismo. A ver qué dice mi querido bro, porque el bro es bueno para este rollo. Ay, ya se me movió. Ay. Y te digo que la masonería invisible es el esoterismo, que es lo secreto, y la visipque es la exotérica. Ah, es cierto, Yerbus, desde aquí. Arturo.
Yo a muchas personas les he preguntado si saben quiénes son estas personas y no tienen ni idea. Pues no, no, están muy ocultos. Somos muy pocos los que de pronto nos llegamos a meter en estos rollos. Piensan que la persona más poderosa es Slim, o sea, el títere por excelencia. No, mija, no, definitivamente no. Ellos son, sí, estoy de acuerdo contigo, son títeres de ellos. O sea, son como prestanombres, así, ¿no? Más o menos. De que tienen que ver con ellos, son Illuminatis a lo mejor, tienen algún grado, algún rango, sí. Pero de que ellos sean los poderosos, no, estoy de acuerdo contigo. Ay, espérate, es que el chat se mueve, espérenme tantito. Se mueve. Es cierto, la omtenia de enfrente. ¿Cómo este chico de Chile se le acerca a confrontarlo? Esoterismo y el don de la clarividencia, dice Caín. Sí, Gris. Ok. Y Adi, ¿has visto el video donde un joven de Chile encara a Rockefeller? Oye, sí, ese chavo, qué bárbaro, ¿no? Y no. Voy a separar el chat porque se me mueve demasiado y me hago bolas. Y no los puedo, luego los llego a leer completo. Ok, continúo. Uy, ya me perdí. Los albañiles, sobre todo los cualificados, estaban organizados en cofradías de impronta cristiana que celebraban las fiestas de sus santos patronos participando en una misa, en la comida de confraternización, etc. A lo largo del siglo XVII fueron aceptados otros profesionales, abogados, cirujanos, mercaderes, filósofos, etc. Hoy en día tenemos hasta artistas. Por ejemplo, Cantinflas, ¿no, mi bro? Mi bro Cantinflas fue grado 33 de masonería azul, rito escocés, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ese don despierto, el del poder del esoterismo, base en lo esotérico. Gracias, mi querido Caín. Para mí los gobernantes son los ojos del verdadero gobierno que está en las sombras. Yo los veo como administradores, mi querido Arturo. Pero sí, también tiene razón, pueden ser los ojos. Es que la gente está dormida, no tiene ni idea de quiénes son los dueños de nuestro hermoso planeta. Sí, mi Adi. No manches. Y a veces sí es desesperante, pero estamos demasiado programados. Y digo estamos porque yo lo llegué a estar, ¿no? Y de pronto como que, ¡ay, Dios! ¿Será? No sé. Dios, ¿no? Diosito. Caín sí es broma, chido, pero es cierto, eso no se comenta. Ok. Sí, bro. Cantinflas, masón, grado 33. Luego te tiran de loca, los conspirados. Pero Miadi, me encanta. Fíjate que es muy difícil que las mujeres sepan de estos temas. Muy difícil. Son muy pocas las mujeres que hablen de esto. Por lo regular son hombres. Y a mí me encanta ver cuando ya mujeres se atreven a querer investigar más, ¿no? Así como que aprender, observar más, ir más allá de... Ok. Así se incubó la masonería especulativa, o sea, la masonería actual, cuya partida de nacimiento fue expedida el 24 de junio del año 1717. Desde entonces, masón, masonería son palabras dotadas de un significado metafórico, técnico. Todas las palabras usadas o no por la masonería son símbolos o signos compuestos de significante y de significado, pero la simbología de algunas es específicamente masónica, en cuanto solo son inteligibles desde la jerga o lengua espacial de un grupo social diferenciado, el masónico. Prescindo ahora de su alfabeto, que llama la atención por su sencillez, la facilidad de su memorización y el juego de las mismas figuras geométricas con y sin punto, con o sin punto, así como por el predominio de dos tan masónicas como la escuadra y el triángulo. Me refiero a tecnicismos o palabras portadoras de un valor semántico de curso legal solo en el ámbito masónico. Por ejemplo, valle, que es igual cada región o subdivisión de una nación. Tenida es igual a reunión reservada a los masones. Tenida blanca, que es igual a reunión masónica
a la que pueden asistir uno o más no masones. Nosotros podríamos hacer una tenida blanca, ¿no? Tronco de proposiciones es igual a una caja cerrada en la que los masones depositan las planchas, piezas de arquitectura, o sea, los trabajos intelectuales, cartas, artículos, documentos escritos, ordenadamente leídos y corregidos en las... Ah, ya me perdí. En las tenidas y que a veces se publican en los periódicos. Alzar y abatir columnas. Esto es igual a la apertura o clausura de los trabajos en la logia, conforme al ritual. El durmiente. El masón que obra como si no lo fuera. Ese es el bro Yerbus. No es cierto, bro. Pues no cumple con sus obligaciones. Ah, no, entonces mi bro no es. No es, me equivoqué. No asiste a las reuniones, etcétera. Uy, y fíjense que en el grado 5 nosotros estudiamos, fíjense cómo tiene que ver cuando nos mandan a sueños. El durmiente. Cuando no empiezas a ir a las logias, cuando a las juntas, a las reuniones o no sé, pues, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Porque tú tienes que cumplir, y si no, te mandan a sueños. Hay dos formas de mandarte a sueños. Te castigan a lo mejor con una multa, lana, algo así. A lo mejor hasta con un ritual. Pero cuando ya es más fuerte la situación, ¿qué es mandarte a sueños? Va de nuevo, matarte, ¿no? ¿Me pueden explicar eso del grupo de los 13? Ok. Mira, ahorita no, ¿qué te parece? Si alguien le quiere platicar aquí a grandes rasgos en el chat, pues adelante. Pero si no, déjanos terminar este rollo de masonería y le damos un espacio especial para platicar sobre este grupo. ¿Te parece bien, Artur? Para que así entendamos quién es ese grupo. Nos hacen bolas, Nos hacen bolas porque de pronto el grupo Bilderberg, los Illuminati, el grupo de los 13, ellos son los que nos dominan. Espérate, ¿son 3 grupos diferentes o son los mismos, no? Entonces vamos a platicar si son diferentes, si son lo mismo o qué onda. Dice Adi, tenemos que ser conscientes, tenemos que integrarnos y ayudar a que despierten y se corra la voz. Estoy de acuerdo, mi querida Adi. Y también hay que saber cómo. ¿Cuántos agarrones nos damos allá en el Área 51 Proyecto Illuminati, no? ¿Cuántos agarrones de que... Pinche ignorante, no sabes, eres un idiota, eres un estúpido, ay, no sabes, me largo de este grupo que no saben, espérate, ¿no? Tranquilo, estamos compartiendo, no estamos imponiendo, estamos compartiendo. El bro Yerbos tiene una información, yo tengo otra, igual Adi, Arturo, no sé, tienen otra. Y otros, por ejemplo, Abraham, que sí ha aprendido un poquito con nosotros, se va introduciendo y pues ya va aprendiendo, ¿no? Y a lo mejor él ya después va a compartir con otros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la idea es compartir, ¿no? Y luego, a fuerza, yo soy chinguetas, ¿no? A ver, espérate, tranquilo, aguas, ¿no? No, y si les contara que me agarré con un fanático religioso, que bueno, ahí luego les platico. Seguimos con este rollo, ¿no? Ay, ya me perdí otra vez. Durmiente. El masón que obra como si no lo fuera, pues no cumple con sus obligaciones, no asiste a las reuniones, etc. Pólvora. Esto es igual a licores. Llana. Es una cuchara, la pala en algunos ritos. Recibir la luz. Ser iniciado en la masonería. Fíjate, bro, cuando te digan estás recibiendo la luz, diles ni madres, no. Porque ya serías un iniciado. Así le vamos a decir al Bieber de la política. De los pasos perdidos, pasillo o vestíbulo de la logia en el cual no puede hablarse de religión ni de política, etc. Órale, miren. ¿Quién ha puesto este nombre al pasillo de acceso al hemiciclo del Congreso de los Diputados Españoles? Esto en Madrid. Órale, ¿a poco? Fíjense. Y les digo que por todos lados está la masonería y no la vemos, no la observamos. Entre más información tengamos, mejor. Sí, mi querido bro. Yo tengo una amiga que pronto la van a ver por aquí. Pues órale, mi querido Arturo, órale.
Y ya después les diremos cómo van a seguir participando ustedes. Estamos tratando de organizarnos para que ustedes también lleguen a participar en el aire. La palabra perdida. Si todas las palabras de cualquier idioma son simbólicas, mucho más las masónicas. Y entre todas ellas, la llamada palabra perdida, clave de las creencias religiosas de los masones, sobre todo en la masonería regular, la nacida en 1717, llamada así porque se regula por unas normas y principios de obligado cumplimiento. Los landmarks mojones. No, les digo que estos güeyes manejan cada cosa que yo digo, uy, ¿cómo le aprendo todo esto? Conocida también como masonería inglesa, grandes logias. En la mitología tradicional de la masonería, la palabra perdida se refiere a los secretos del arquitecto del Templo de Jerusalén, Hiram Aviv, que se habría perdido cuando éste fue asesinado. El rey Salomón habría ordenado reemplazar la palabra perdida por otras provisionales. Figura en el rito iniciático del arco real. La palabra perdida encontrada por la masonería sería el verdadero nombre propio de Dios. Nombre sincrético y pagano, Jabulón, compuesto de Ja, nombre hebreo Yahweh y caldeo de Dios. Bul, abreviatura siriádica de Baal, joven dios mistérico cananeo, que significa Señor poderoso. Y On, palabra egipcia abreviatura de Osiris, Apis, en la religión telúrico mistérica de Isis en el antiguo Egipto. Un caso paradigmático de sincretismo religioso, concorde con el talante de la masonería, empeñado en descubrir y aceptar lo común a todas las religiones. Al ser descubierta la palabra perdida de la masonería por Haná, Knight, etc., y quedar patente su incompatibilidad con el cristianismo, la masonería regular, abrumada por las críticas, recomienda al Supremo Capítulo la supresión en el ritual de toda referencia a la palabra perdida Jabulón, que al parecer así es como le llaman a su dios. Y en el año 1989. Si bien se ha conservado en varios ritos y rituales, pero es verdad que se le ha sustituido por Jehová, el nombre de Dios en el judaísmo. Si lo es, la han seguido todas las grandes logias, al menos 160 vinculadas a la inglesa, pero la trama paganizante y neognóstica de los rituales masónicos se mantenía prácticamente completa, incluso en el resto del ritual mutilado. Mientras invocar al nombre falso de Dios es idolatría, invocar falsamente al nombre de Dios verdadero es blasfemia. Esto dice Clifford Longley. Un poquito enredado esto, pero bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué dice el chat. ¿Se te cae mucho la red? Uy, es el bot parcero, Caín, seguramente. Sí, tenemos problemas con el Ustream. Es un problema que tenemos con el Ustream, mil disculpas. Ya andamos viendo cómo cambiar, a ver si ya la próxima semana tenemos cambios. Ustedes serán avisados en su momento, les daremos el nuevo link. A lo mejor cambiamos de página. Los símbolos gestuales, se llama retejar. Una peculiar de saludarse, específica de los masones o de reconocerse dentro y fuera de la logia, mediante los toques. Fíjense que una vez le dije al bro Yebus, oye, explícame lo de los toques porque yo como mexicana pues pienso mal, ¿no? Y ya nos explicó qué onda, y aquí también lo dicen. Dar con el dedo pulgar de la mano derecha 3 golpecitos en la primera falange del índice del otro, real o supuesto masón, mientras se le estrecha la mano. En la iniciación del primer grado, el maestro explica este y otros gestos, asentimiento o promesa, orden, etc., con o sin palabras. Está comprobado que la señal de 13 o de desamparo y socorro, mano perpendicular y pegada a la garganta, etc., por lo cual se pide auxilio a otros masones, ha sido eficaz tanto en tiempo de guerra como de paz, aunque para ello hayan tenido que ser violadas las leyes civiles. Los símbolos cósicos de la masonería, vamos a ver qué es el símbolo cósico. En la masonería, además de los verbales, abundan los cósicos, o sea, las cosas u objetos cargados de valencias simbólicas. Basta enunciar los principales: la escuadra, el triángulo, la plomada, el mandil o delantal, simbólico del trabajo masónico con sus signos distintos en los diferentes grados.
2, 3 rosetas azules en los grados segundo y tercero, la tau griega invertida en los demás grados, etc. Las llamadas joyas, es decir, las insignias características de cada cargo. El suelo ajedrezado, las columnas, los 3 grandes candelabros, el friso adornado por un cordel con nudos, el hemiciclo de bóveda azuluda y estrellada, 7 estrellas, al cual se asciende por 3 peldaños, el mallete o mazo, una espada flamiguera, un peñasco, piedra, etc. De la logia, templo, cámara, o sea, la sala o lugar reunión. Los ritos, fíjate, es bueno saber sobre los ritos. De ordinario, el rito comprende tanto el mito, la palabra, el relato como la acción, los gestos. Designa la ceremonia completa. En la masonería se llama rito al sistema de reglas, preceptas, de acuerdo en los cuales se practican o realizan las ceremonias y se comunican las instrucciones de los grados. Los ritos son o pueden ser comunes a varias obediencias masónicas. Cada rito está estructurado en un número determinado de grados. Si bien son esenciales los 3 primeros, aprendiz, compañero, maestro, sin los cuales propiamente no hay masonería. Según la declaración de la Conferencia Episcopal de Alemania, las palabras y los gestos simbólicos de los rituales masónicos son de signo sacramental, o sea, eficaces por sí mismos en orden a lograr su significado, a saber, la auténtica transformación del hombre. La espiritualidad de la masonería se fundamenta en los ritos y símbolos masónicos, no en creencias dogmáticas absolutas y reveladas, ni en la acción y gracia divinas. ¿Cómo ven? Sí, sobre masones con mormones, sí, es cierto, tienen razón, lo llegan a confundir, y qué bueno que lo aclaras. No, oye, fíjate que la Adi nunca me imaginé que supiera, o sea, que sí tuviera bastante información. Los ritos son un entremado de símbolos. Ya en la preparación de la iniciación, el guardián exterior despoja al candidato de su chaqueta, chaleco, corbata y de todos los artículos de metal que lleve. O sea, ellos lo tienen que desvestir. Yo no me dejaba, pero ok. Su camisa se desabrocha y se abre para dejar el pecho izquierdo al descubierto. El guante derecho se enrolla sobre el codo. La pernera izquierda de su pantalón se enrolla sobre la rodilla. Se le quita el zapato derecho y se le sustituye por una zapatilla. Se le coloca alrededor del cuello un cordón anunado. Se cubren los ojos con un capuchón. Dados los golpes estatuidos en la puerta iniciada la marcha, el candidato debe andar colocando los pies en forma de escuadra, etc. Basta leer el texto del rito de iniciación para captar cómo de todo el rito está entretejido de simbología. Lo mismo puede afirmarse de su interpretación de la historia en clave masónica en las constituciones originarias, las de Anderson, esto en el año 1723. He aquí algunos epígrafes o títulos de sendos capítulos: el gran arquitecto y Adán, el primer masón, el arca masónica de Noé, Abraham, el transmisor del arte, que esto es igual a masonería, Israel, pueblo masónico, Moisés, gran masón, etc. La simbología masónica es como un idioma distinto del hablado, en la vida ordinaria o fuera del contexto masónico. Quien desconoce el inglés no capta el sentido de lo escrito en dicha lengua, aunque sepa deletrear sus signos o letras por ser latinas, no sánscritas ni hebreas. Lo mismo acaece con la compleja simbología masónica. Pues falta mucho, amigos. Vamos en la página 6 de 28. Déjenme. Ya tenemos toda la información completa de masonería. Son más de 30 libros y el bro Yerbus las resume en serio. Qué bárbaro. La resume cañón. Los masones buscan la iluminación. Cada palabra que no entiendan de masonería, ya tenemos el diccionario masón. Órale, qué chido, mi querido bro. Fíjate que estoy pensando esto que estás diciendo, mi querido Chichemeca. Buscan la iluminación. Mira, con lo poco que hemos estudiado, te voy a dar mi punto de vista. Yo no lo creo así. Yo sí creo
que su base fundamental o su objetivo principal es como lo pinta este chico de la zona de conspiración: el dominio y control del mundo, solamente. El dominio y control del mundo. Así yo lo veo. Poner los pies en formas de escuadra, ser como poner los pies formando un ángulo con respecto a los talones. Ándale, mi querido, ándale, Arturo. Eso también lo hacen en la formación en el ejército. Exacto, mi querido Arturo. ¿Ya viste? ¿Observas? Ya se dan cuenta cómo es que les he comentado. No crean que, ay, sí, la Grisel ya sabe un chorro. No, es que en serio, cuando empezamos a estudiar masonería, así como tú, ya lo viste, eso lo veo en el ejército. Esto lo veo cuando estoy saludando a la bandera. Todo tiene una base masónica. Todo. Y después, mi querido Arturo, después, mis queridos, no nada más lo van a ver que si en el ejército, que si la forma en que se para hasta el mismo imbécil de Peña Nieto, o el presidente, o lo que sea. No nada más lo van a ver ahí, lo van a ver en la música. O sea, por ejemplo, ahorita que vimos este video de ¿qué? La Javiera, o ¿cómo se llama esa? Bueno, ese rollo. Yo les dije, hay simbología masona e Illuminati, ¿no? Después poco a poco van a ir observando. A lo mejor todavía no entendemos de la programación, pero sí ya empezamos a ver que hay una simbología y que su intención es la programación. Y vamos a ir observando poco a poco. Fíjense, ¿me vieron? Por todos lados está la masonería. Vamos a saludar al chat. Ya se nos fueron algunos, pero saludamos a los que siguen y les agradecemos de todo corazón que sigan con nosotros. Adi, mi querida Adi hermosa, gracias por estar aquí. Chichimeca del Bajío, gracias también. Oye, me encantan tus comentarios, eres tremendo. Tremendo en el sentido de que todos tienen una buena información, nada más saben qué necesitamos: ordenarla. Ordenarla entre nosotros y sacar conclusiones. Yo creo que es por ahí por donde podemos irle, ¿no? Francisco, ¿cómo estás, mi querido Francisco? Ahora andas calladito, pero bienvenido. Roxy, qué gusto que todavía sigas por aquí. Arturo, saludos hasta Colombia, el Perú, Chile. Bueno, por todos lados, gracias por estar aquí. ¿Quién llegó? Abraham ya se fue. ¿Quién llegó? Caín, se me está cayendo mucho, Caín, pero tú síguele, tú síguele. Y saludos a mi bro Yerbus, que pues es uno de los moderadores aquí en el canal, es uno de los participantes, ya lo escucharán. Bueno, ya lo escucharon el lunes, ¿no? El lunes estuvo un ratito con nosotros. Yo creo que el sábado o el domingo, no sé. Si mañana no entra, porque al parecer va a descansar bro Yerbus, ya le entramos con el tema 11, ¿no? Para no atrasarnos. Yo siento que nos atrasamos, bro. De masonería, ¿te parece? Y saludamos a la gente del 51 Proyecto Illuminati, a los cuates, a los amigos, a la gente del Proyecto 24 Noticias. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, porque que están aquí escuchándonos y atendiéndonos. Buena vibra. Ay, qué chido, mi querido Sion. Bueno, pues sale, sister, como digas, órale. Pues vámonos con otra rolita, ¿no? Romanticona, rica, chida. Pero mira cuál me lo entregaron. Al final vamos a encontrar cosas muy interesantes, muy fuertes. Capítulo 1. Algunas precisiones léxicas. Antes de tratar de algo cuyo léxico y semántica no son comunes a todos los hablantes, es preciso acotar el valor y los matices semánticos de las palabras que se van a usar. De otro modo, los hablantes exponen a un diálogo entre sordos o más acertado. Bravo por el autor para hablar de esto. Qué bueno que lo pone claro y trata de que esto llegue a todo mundo. Hablar el mismo idioma en el plano de los significantes, pero distinto en el de los significados. Es decir, están condenados a precipitarse en una algarabía y no entenderse, incluso aún supuesta la mejor buena voluntad. Al menos desde el siglo III a.C. se usó el griego laikos, laike, laikon, para designar lo perteneciente al laos, que esto significa pueblo. Presente ya en los poemas homéricos, esto fue en el siglo VIII a.C. Su derivado laicus, laica, laicum fue introducido en el latín por los cristianos en las últimas décadas del siglo II después de Cristo.
pero muy pronto se generalizó al empleo de la terminación masculina válida o aplicable también para el femenino. Por eso pasó a las lenguas romances, concretamente al castellano. En la época medieval, en su forma derivada lego, que designa a los monjes o religiosos no clérigos. Es muy raro el uso femenino de lega. En época tardía, en el siglo, nuestra fuente corre un riesgo al que nosotros estemos hablando esto, y nosotros también. Al bro y a mí nos vale gorro, no tenemos miedo. Digo, si de por sí nos va a cargar el payaso, bueno, pues por lo menos que nos cargue informándolos, ¿no? En el caso de nuestra fuente también tiene un riesgo si se llegan a enterar que que está pasando información. Y si la va a pasar es para, pues, tener más borregos a su rebaño, pero no lo vamos a hacer así. Nosotros nada más estamos informando, nosotros estamos compartiendo lo que nos llega y sobre todo analizando qué es lo que quieren de nosotros, hasta dónde quieren llegar. Entonces sí es cierto lo que dicen en esta parte de este escrito o este libro, donde el autor pues sí se la avienta, no sabemos de qué va a hablar, vamos a verlo poco a poco, pero no cualquiera se avienta a hablar de esto, en serio se lleva un riesgo. Sí permiten que haya youtuberos, que haya cierta gente que habla de esto y demás, pero algo más profundo, de verdad, no cualquiera. Ok. Así como la valentía del autor, su honradez y su afán por buscar y encontrar la verdad con una metodología concorde con el rigor científico, en la medida de lo posible mientras se adentra en un campo sembrado de minas. En la oscuridad visible, como llama a la masonería el ritual de su tercer grado, título también de su excelente estudio. Vamos a ver un poquito de historia, vamos a leer el escrito tal sea, pero el bro Yerbus sí. Y él nos está pasando información de masonería azul, rito escocés. Hay diferentes logias. La masonería tiene muchas ramas, tiene varias logias, no solamente en México, en todo el mundo. Entonces, el que se aviente uno, hoy sí alcancé a escuchar. Ah, gracias, Adi, de verdad muchísimas gracias. Ahora te vamos a poner otra, vas a ver. El que se atreve a estudiar esto lleva varios riesgos: emocional, mental y físico. En el grado 5 de masonería azul, qué chido, Adi, me encanta eso, me gusta, qué rico que tengan sonrisas. En el grado 5 de masonería azul habla del secretismo, del ocultismo que hay en ella. Si alguien se atreve a no seguir la línea de esto, que sea oculto, que sea secreto, se dice ahí que los mandan a sueños. Yo le llamo, te carga el payaso, te dan cuello, te mandan a matar, así de fácil y sencillo. No solamente para los que están dentro de la logia, sino para aquel que se atreva a filtrar información. Cualquier cosa lo haces bello. Bienvenida, mi querida Adi, qué gusto tener a dos nenas por aquí. Pues qué bueno que la escuchaste. Ahorita vamos a poner otra de la misma línea. Ok, desde 1967 se han incrementado considerablemente el número de estudios sobre la masonería. Alguien puede pensar que la obra de Ricardo de la Sierva será una de tantas y despacharla con una recensión anódina. De intento he dejado transcurrir un año para comprobar las reacciones y su tono. No me he equivocado al suponer que iban a ser escasas, y como un recelo, por no decir temor, a reconocer los méritos de esta obra, así como la valentía del autor. Y es muy cierto. Fíjense, amigos, necesito revisar, no me acuerdo. Pues sale, luego te paso el escrito entonces. Fíjense, amigos, que la masonería no es fácil de estudiar. Es muy complicada. Fíjense que no todos pueden tener acceso a la información. Los que de verdad tienen pues cosas así más fuertes, más profundas, es porque o se han infiltrado
o les han pasado la información como a nosotros nos está pasando. Nosotros tenemos información de un masón que no conozco, no sé su nombre, no sé quién. Vamos a hablar un poco de masonería, la masonería invisible. Y esto es de un libro de Ricardo de la Cierva. Esto es extractos de este libro, ¿sale? Pero alguien por ahí preguntó qué es la masonería y en base a este libro le contestan. August Wolstick recoge más de 50.000 títulos de libros sobre la masonería en los 3 volúmenes de su Bibliographie der Freimaurerischen Literatur, publicados en 1911 a 1913. Su reedición en Hildesheim, año 1967, incluye un 4º volumen con el suplemento elaborado por Beyer. Desde 1967 se han incrementado considerablemente el número de estudios sobre la masonería. Alguien puede pensar que la obra de Ricardo de la Cierva será una de tantas y despacharlas con una recensión anódina. Oye, bro, ¿tú tienes este libro? La masonería invisible de Ricardo de la Cierva. Adi, ¿cómo estás, mi querida Adi? Buenas noches, bienvenida. Qué canción grita, ¿verdad? Chihuahua, te digo que yo sí, no sé, yo sí sé de eso. Cuando tienes el romanticismo en la sangre, en serio que